Estimados alumnos, bienvenidos a una nueva clase del curso de programación de CNC para principiantes. En el día de hoy veremos la lección número 2, conceptos matemáticos básicos. Comencemos. En esta lección haremos un repaso de los conceptos matemáticos que debemos tener bien en claro para poder adentrarnos en el mundo de la programación de CNC, específicamente de los sistemas de ejes cartesianos y coordenadas, con las cuales podremos realizar los movimientos necesarios para los mecanizados. También haremos un repaso de trigonometría para poder realizar el cálculo de coordenadas. La denominación de cartesiano se introdujo en honor al matemático y filósofo francés René Descartes, que fue quien utilizó este sistema por primera vez de manera formal. Eje cartesiano. Es una recta que tiene dirección, sentido y una magnitud expresada con una escala. Nos permite ubicar un punto a lo largo de un recorrido lineal o bien establecer la distancia entre dos puntos. Por defecto, le llamaremos eje X. Dependiendo de la naturaleza de la magnitud que se representa en dicha recta, puede incluir números enteros o decimales, solo naturales o incluir números negativos. Sistemas de ejes cartesianos. Está formado por dos o más ejes cartesianos. Nos permiten formar, en este caso, un plano cartesiano, que está compuesto por dos ejes perpendiculares entre sí, donde nos permite ubicar un punto en el plano de trabajo, o bien la distancia entre dos puntos. También establecen superficies en dos dimensiones, largo y ancho. A los ejes se les suele llamar de abscisas y ordenadas. Los nombraremos con las letras X e Y respectivamente. Espacio cartesiano. Está formado por tres ejes. Nos permite ubicar un punto en el espacio de trabajo o la distancia entre dos puntos. También permite establecer volúmenes. Todo cuerpo podrá ubicarse en un espacio por tener tres dimensiones: largo, ancho y alto. A los ejes X e Y, que establecían un plano, le agregamos el eje Z para transformarlo en un espacio. Origen es el punto donde se intersectan todos los ejes de nuestro sistema cartesiano, es decir, el punto cero, desde donde comenzamos a contar. Por lo tanto, las coordenadas de ese punto son x0, y0, z0. Lo simbolizamos según la figura que se muestra en pantalla. El programador ubicará arbitrariamente el origen en la pieza que deba programar con el objetivo de simplificar el cálculo de las coordenadas. Coordenadas cartesianas. Es la dirección que nos permite buscar un punto en el sistema de ejes cartesianos. Por ejemplo, según el gráfico, las coordenadas del punto A son x2, y3, z4. En matemática, también pueden obviarse el nombre de los ejes en las coordenadas por estar en orden lógico. Entonces sería 2, punto y coma 3, punto y coma 4. Cuando programemos CNC, la expresión correcta es x2, y3, z4, respetando que los ejes estén en mayúscula, los números inmediatos a las letras del eje y separados entre las indicaciones en cada eje. Coordenadas polares. Este sistema permite ubicar un punto en el plano a través de la distancia r, dada entre el punto y el origen polar, a esto sumando el ángulo φ formado entre la recta que une ambos puntos con el eje polar horizontal. La cuenta angular se realiza en forma ascendente en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Matemáticamente se expresan indicando primero la distancia r y luego el ángulo φ. Por ejemplo, para el punto A, 63, punto y coma, 45 grados. Cuando se programan en CNC, se expresará como x a la distancia e y al ángulo φ. Por ejemplo, x63, y45. Esto siempre y cuando tengamos la instrucción G16 activa. Relación entre coordenadas polares y cartesianas. La distancia r, al ser proyectada sobre los ejes cartesianos, forman un triángulo rectángulo, donde r es la hipotenusa, la proyección sobre el eje X, el cateto adyacente, y sobre el eje Y, el opuesto. Para poder resolver el cálculo de ambos catetos, utilizaremos trigonometría y lo explicaremos a continuación. Trigonometría.
es una rama de la matemática que permite realizar un estudio de los triángulos rectángulos. Nos permite relacionar las longitudes de sus lados y sus ángulos. De esta forma, y mediante ecuaciones trigonométricas, podremos calcular los lados o ángulos que desconozcamos y necesitemos saber. Todo triángulo rectángulo está formado por dos catetos y una hipotenusa. El ángulo que forman los catetos tiene 90 grados, y de ahí su nombre. La hipotenusa es la diagonal que une los catetos cerrando el triángulo. La suma de sus ángulos interiores siempre es 180 grados. Situándonos en uno de sus ángulos, que no sea el recto, podremos discriminar a los catetos, siendo el que lo compone en conjunto con la hipotenusa el cateto adyacente, y el que se opone al ángulo en cuestión, el cateto opuesto. Relaciones trigonométricas. La trigonometría nos ofrece tres relaciones trigonométricas que relaciona las longitudes de los catetos y la hipotenusa con el ángulo que elegimos para plantearla. Por ejemplo, si nos situamos en el ángulo alfa, podremos plantear las siguientes relaciones. El seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de alfa, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de alfa será el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para acordarnos de ello, utilizamos la siguiente regla memotécnica. Consiste en la palabra sorcartoa, donde tiene un significado dividiendo en sílabas. En la primera, sor, la primera letra, la S, indica que el seno es el opuesto sobre R. En este caso, R lo consideramos como radiovector o hipotenusa. En la segunda sílaba, car, la letra C indica coseno, e inmediatamente a su derecha el cateto adyacente sobre el radiovector o hipotenusa. Y en la última sílaba, toa, la T indica la tangente del ángulo alfa, que es el opuesto sobre el adyacente. Como conocemos la hipotenusa, que es la distancia en R, despejamos los catetos de las primeras dos relaciones. Entonces nos queda que el cateto opuesto es el seno de alfa por la hipotenusa. Esto será la proyección sobre el eje Y. El cateto adyacente es igual al coseno de alfa por la hipotenusa. Esto será la proyección en X. Ubicación de los ejes en el torno. El eje X de la máquina corresponde al movimiento transversal y el Z al movimiento longitudinal del carro. Obsérvese que en el torno convencional no posee eje Y, ya que las herramientas de corte se encuentran con su filo en altura justa coincidente con el eje de rotación. Y al ser una máquina de mecanizado por revolución, el movimiento rotativo del husillo es responsable que con solo efecto de desplazar el eje X se abarque todo el plano de trabajo. Esto se ve representado en la operación de frenteado. Algunos tornos pueden tener la herramienta de corte por delante del eje de rotación e inmediato al operario y otros por detrás del mismo. Se considerará el cuadrante X positivo del lado que se encuentre la misma. A modo de resumen, la posición de la herramienta en el eje X determina el diámetro de la pieza y en el eje Z su longitud. Ubicación de los ejes en la fresadora. Las fresadoras CNC convencionales se caracterizan por tener tres ejes principales de desplazamiento. X e Y, que son los desplazamientos longitudinales y transversales de la mesa, respectivamente, los cuales forman el plano básico de mecanizado. Y el eje Z, la altura o profundidad del husillo. Ubicación de los ejes en los pantógrafos. En los pantógrafos, el desplazamiento longitudinal de la bandera sobre la mesa corresponde al eje X. El desplazamiento transversal del cabezal sobre la bandera al eje Y. Y la subida y bajada del cabezal es el eje Z. Muy bien, alumnos, y así hemos llegado al final de la lección 2. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones de las siguientes lecciones. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video.